con lo que pasó en octubre en adelante, desde la revuelta, yo tuve un cambio bastante drástico en términos de mi trabajo, porque pasé mucho tiempo con una cámara en la calle, por lo tanto sentí la necesidad de entender bien qué estaba pasando ahí, por qué estaba pasando, y ligarlo también al trabajo que venía haciendo desde el principio del magíster sobre los videojuegos. En ese sentido, no fue hasta recuperé como ciertas lecturas que tuvimos en clase con la historia social de la literatura y el arte de Arnold Hauser. Quise recuperar más o menos la misma lógica de poder entender un momento político y social a partir de la producción artística que hay en ese momento, y en este caso la producción artística del neoliberalismo, enfocándome en los videojuegos desde la toma de hegemonía por parte del neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que es la hegemonía neoliberal? A pesar de que Foucault anuncia de que el neoliberalismo se acuña con el concilio Lippmann a finales de los años 30, no es hasta que el golpe de Estado acá en Chile y la toma de poder por parte de Margaret Thatcher y después de Ronald Reagan que el neoliberalismo empieza a funcionar como sistema político. Y para poder hacer una distinción entre lo que es el neoliberalismo, el capitalismo neoliberal, del capitalismo de la socialdemocracia o de las democracias liberales de Occidente durante la Guerra Fría, en el sentido de que se abandonan todos los aspectos de las estructuras de las redes de protección, donde el Estado le entrega todos los poderes hacia la empresa privada, la industria privada. Se tiende a generar oligopolios porque se quitan toda esta estructura antimonopólica. Y según Chomsky, antes del atentado a las Torres Gemelas, los principales partidos de la izquierda, entre comillas izquierda, de los partidos progresistas occidentales después de la caída de la Unión Soviética, tienden a irse hacia lógicas neoliberales, hacia lógicas capitalistas. Ahí está ejemplificado con la dada de mano entre Bill Clinton y el primer ministro británico. Pero es, según Chomsky, es después del atentado a las Torres Gemelas y la invasión a Irak por parte de Estados Unidos e Inglaterra, en que la hegemonía neoliberal se globaliza totalmente. No solo en el sentido de que para poder ahora negociar con Estados Unidos hay que aceptar sus lógicas de los aparatos de seguridad, sino que también es porque el mismo acto del atentado a las Torres Gemelas se transmitió en vivo alrededor del mundo. Yo recuerdo haberlo visto acá en el matinal, yo estaba en el colegio y se transmitieron y paramos las clases para poder ver, mientras alguien entrevistaba a Don Francisco preguntándole qué es lo que estaba pasando. Y esa hegemonía neoliberal también se sigue globalizando después de la invasión de la guerra de Irak, sobre todo a partir del surgimiento de las plataformas digitales de redes sociales y la fuerte relación comercial que hay entre China y Estados Unidos en términos de como marcas que marcan la producción cultural. En estos momentos, por ejemplo, Tencent, que es una compañía cuya gerencia está muy ligada a la cabeza del Partido Comunista Chino. Mark es dueño del 10% de la mayoría de los grandes estudios, es dueño de la mayoría del 10% de Warner Brothers, Warner Media, que hacen los discos. Entonces hay una relación directa aún entre estas mega corporaciones y esta mezcla entre poder político y poder económico por parte de estas cúpulas que están relacionadas al mercantilismo neoliberal. En ese sentido, el autor Mark Fisher es el que define el sentido estético lo vuelve a llamar realismo capitalista. El realismo capitalista se viene usando desde los 60 como término. En los 80 había tomado cierto renombre para referirse hacia la estética de la publicidad, pero Fisher el 2009 con su libro Realismo Capitalista lo vuelve a redefinir como el imaginario donde está sumergido la estética neoliberal, más allá de simplemente la estética neoliberal, donde todos flotamos más o menos. En ese sentido, Fisher le da 3 características. La primera es la falta de imaginación de futuro, con la famosa frase que acuña de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. La idea de que este capitalismo tan agresivo en su sentido de que hay que comprar, consumir, donde no hay nada más aparte del consumo, se vuelve nihilista. Y sobre todo con como el miedo constante al cambio climático, todos estos mensajes que estamos teniendo
un fin del mundo inminente, por así decirlo. La idea es que no hay más futuro aparte del presente, y aun cuando uno se imagina un futuro, es un futuro que sigue siendo el presente, sigue siendo un futuro que es extremadamente neoliberal, extremadamente capitalista, ya sea posapocalíptico o en ciencia ficción. El segundo punto que dice Mark Fisher es que no hay política, que todas las relaciones sociales han sido reemplazadas por una relación de consumo. Acá, si vamos, por ejemplo, al libro de Edward Snowden sobre el aparato de vigilancia estadounidense a partir de las plataformas de redes sociales, él lo que argumenta es que todas las redes sociales lo que han hecho, tener un celular en el bolsillo, es una manera de monetizar nuestras relaciones interpersonales. Y en ese sentido se acaba todo espacio político y se desterritorializa completamente. Y el tercer punto, las instituciones buscan perfeccionarse así constantemente sin tener en cuenta su rol social, sino que ver su medición interna. El caso más claro es, por ejemplo, el CIMSE, donde los colegios se empiezan a preparar para el CIMSE y donde pasan 1 año, 2 años pensando en el CIMSE, pensando preparar específicamente el CIMSE o la PSU, pierde el sentido educativo que tendría el colegio. Sobre esas 3 características de le entrega Fisher en su libro Realismo Capitalista, también yo sumaría el ambiente donde se genera esta estética neoliberal, que es lo que dice Zizek en su libro La nueva lucha de clases, que es esta idea de que es global. Todo el mundo está inmerso en esta lógica del capitalismo, independiente de que sus sistemas políticos internos tengan distintas variaciones, desde etnonacionalismos como Israel, el partido único que domina todo como China, siguen siendo engranaje en la maquinaria neoliberal. Y está el conflicto permanente. El conflicto permanente que ya sea desde el aparataje de seguridad, desde el atentado a las Torres Gemelas, nunca se ha vuelto como a la normalidad. La seguridad de los aeropuertos, por ejemplo. Uno tiene que pasar, sacarse los zapatos, tales, algo que hubiese sido impensado antes de ese atentado. Y esa se volvió la nueva normalidad. Y es un conflicto permanente que se va escalando constantemente. ¿Cómo son los videojuegos como arte neoliberal? ¿Cómo llegan los videojuegos en ese sentido a este realismo capitalista? Bueno, obviamente a partir de sus 2 características, sus características de la producción y distribución de los videojuegos y qué es lo que hay en los videojuegos propiamente tal dentro de ellos. Dentro de las características principales de la producción de los videojuegos es un control oligopólico, en términos de que son megacorporaciones las que se encargan de tener las plataformas de distribución de videojuegos. Hay posibilidades muy pequeñas de grupos de hackers o grupos de contracultura o empresas pequeñas que tratan de lanzar alternativas, pero en general son algunas de megacorporaciones que funcionan alrededor de todo el mundo las que manejan tanto la distribución como el acceso a las plataformas mismas donde se puede tener un videojuego, a la interfase misma de tener un videojuego. Y después, segundo punto principal en la cadena de producción, que tiene que ver con esta lógica global del capitalismo y esta lógica explotativa que tiene este conflicto permanente también de búsqueda de recursos, es la cadena de producción misma, más allá de la llegada al consumidor, al público. En la cadena de producción es una cadena también de abuso. En este caso, partiendo de acá una noticia del 2001 de la producción de TAN, que es un mineral que se usa para los disipadores de calor. En ese caso, en ese tiempo se acababa de lanzar la consola PlayStation 2 y los reproductores de DVDs necesitaban ese mineral para poder disipar el calor. El mineral se encuentra en el Congo, en Australia y en Canadá. Obviamente estas megacorporaciones empezaron a comprarle al país que violaba los derechos humanos porque así podían mantener a través del uso de minerales de conflicto los costos de producción bajos. También hay que entender ahí cómo son estas cadenas de producción que va de compañía subsidiaria a compañía subsidiaria. Este elemento de los minerales de conflicto en la industria de los videojuegos, pero generalmente en la industria de tecnológicos, salió a la luz
el 2005 a partir también de la explosión de los celulares, que se entendió un documental de denuncia que se llamaba Sangre en tu celular, sobre la misma práctica que usaba la compañía Ericsson para tratar de lograr un cambio, para que los gobiernos europeos tuviesen un cambio política. Pero como vemos, en el 2018 aún todavía se utilizan minerales de conflicto, en realidad para todos los aparatos tecnológicos, desde el celular hasta las consolas de videojuegos y los computadores, donde mismo estamos viendo esto. Sin embargo, las consolas de videojuegos son las que yo me estoy enfocando acá. Esta foto que está acá es la fábrica de Foxconn en China. Estas son las famosas mallas antisuicidios que se instalaron después de que alrededor de 25-30 obreros de la fábrica se mataran saltando de los techos. Generalmente saltaban desde el sexto piso a la hora de almuerzo. La persona mayor era de 28 años y la mayoría tenía entre 18 y 25. Esta fábrica se encarga de hacer los tablets y los celulares iPhone, pero en el momento que se instaló esta famosa malla antisuicidio se estaba haciendo la consola Nintendo Wii. Acá lo que se llama un turco mecánico, que es del siglo XIX. El turco mecánico, esta idea de que había una máquina donde uno podía jugar ajedrez contra esta máquina mecánica, pero en realidad era un engaño porque había una persona debajo que estaba moviendo las piezas y que estaba jugando ajedrez, una persona escondida. ¿Qué pongo el turco mecánico acá? Todas estas plataformas que nos dicen trabajan en inteligencia artificial y con distintos elementos como ultra tecnológicos, y en realidad lo que ellos tienen son turcos mecánicos. De hecho, en las mismas plataformas uno puede ir, si una empresa grande, uno puede ir a Amazon o a Sony o a Microsoft y decir: quiero contratar su servicio de turco mecánico, así se llama el servicio, donde en Colombia generalmente, pero también en Vietnam, en Nigeria, hay granjas con cientos de programadores, con cientos de técnicos muy jóvenes que están haciendo esta labor que nosotros sospechamos. Lo que nos dicen está en la nube, está ahí nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Todavía no son tan desarrollados estos algoritmos y están trabajando con turcos mecánicos, bueno, desde nuestras plataformas de redes digitales sociales, pero también las plataformas de videojuegos que tienden a necesitar mucho trabajo de turco mecánico o trabajo de nube, justamente por el paso a distribución digital. Y este último dibujo es de un artículo sobre lo que en la industria del videojuego se llama Game Crunch, que es quebrar a los equipos de producción, que es tanto programadores mismos de los estudios, los artistas internos, animadores, músicos, tienden a tener en el periodo final del tiempo de producción jornada larga. Entonces, supongamos que aún en un país desarrollado tengan una jornada de 45 horas, 40 horas semanales. Se han visto denuncias de grandes estudios que llegan a jornadas de 70 o de 100 horas semanales, con programadores y artistas viviendo en la oficina, durmiendo en la oficina debajo de su escritorio. ¿Qué es lo que compone un videojuego? El videojuego está compuesto de dos partes. Cuando uno va a su lenguaje interno propio, está una parte se llama arte, que generalmente, igual que en el cine, cuando uno se refiere al arte, se refiere a las disciplinas que son prestadas de otras disciplinas artísticas: diseño ambiente, diseño de personaje, animación, voces, etc. Y están las prácticas propias del videojuego, que es lo que llamaríamos las técnicas. Estas son lo equivalente, lo que vendría, por ejemplo, en la ilustración, vendría a ser la línea, el círculo, el volumen, lo que es el tono del color. Esos elementos basales del arte son los que vendría a ser lo que es el gameplay mechanics, que lo llamaríamos la mecánica de juego, jugabilidad, el gameplay loop, que es el ciclo de jugabilidad, y la curva de dificultad. Entonces, en la mecánica del juego, ¿qué es lo que es? Es este elemento de la interfaz misma. ¿Qué es lo que estoy usando para la interfaz? Un mouse y un teclado, un ratón, un joystick, y cómo está programado el software mismo del videojuego para interactuar conmigo. Acá los ejemplos que tengo son un juego de estrategia donde se ve desde arriba teclado y mouse, un juego que está diseñado para ser jugado a través de un joystick que está en tercera persona,
y un juego de plataformas que también está diseñado a través de un joystick o de una palanca de arcade antiguo, donde se va saltando y está en 2D. Cuando nos referimos a género dentro de los videojuegos tienden a definirlo a través de las mecánicas. Cuando ya se programa, se diseñan estas mecánicas basales, estas mecánicas se escriben unas sobre otras, circular el asunto. Entonces, cómo se funciona una mecánica sobre otra es este gameplay loop, el ciclo de jugabilidad. Yo muevo la palanca hacia arriba, el Pac-Man se mueve hacia arriba, el objetivo del juego es comerme todas las pelotitas que están en el laberinto y evitar los fantasmas. Entonces, me da un incentivo sonoro a través del arte, acá en este caso también a través de lo visual, todos los elementos que me dice cada vez que como una pelotita hay un sonido que es divertido, y después cuando me como todas las pelotitas paso a la siguiente etapa, al siguiente laberinto, y sobre esa mecánica, sobre ese primer ciclo de juego hay un segundo ciclo de juego más complejo, que es estoy siendo perseguido por estos 4 fantasmas, y si me como una pelotita especial, pues yo seré el perseguidor de los fantasmas. El ciclo de jugabilidad se vuelve complejo, vuelvo a usar la misma mecánica original de mover la palanca para moverme, pero ya soy perseguidor en vez de ser perseguido, y nuevamente también entrega un incentivo. Estos incentivos en términos de los videojuegos pueden ser sonoros, visuales o narrativos. Y el otro elemento que está reflejado acá abajo, que es lo que hablaba de la curva de dificultad, que es parto con el mismo ciclo de jugabilidad, parte sencillo, después sube a un poquito más complejo, y después ya en las partes más avanzadas aún más complejo, y siempre se va subiendo la complejidad, y es una curva de dificultad en el sentido de que repito constantemente la misma operación, el mismo ciclo, y la misma operación se vuelve aburrido, se vuelve cansador. Si es que salto y varío demasiado, se vuelve frustrante. Entonces en ambos casos no se alcanza a experimentar los elementos narrativos, visuales, que es lo que se pretende. Cuando se mezclan todos estos elementos con los elementos de arte, son la sensorialidad del juego, que acá nuevamente es cómo se siente y cómo se utiliza en la plataforma. Acá este juego es para jugarlo en un celular, para entender que también no es necesariamente consolas, pero que es Bury Me My Love, que está hecho por refugiados sirios, y que justamente la plataforma es jugar como contestar un chat de WhatsApp, pero en este caso el juego consiste en, a través de las opciones de este chat que tengo, poder guiar a mi pareja desde el campo de refugiados a través de las noticias que tengo, para que pueda llegar y escapar de la zona de conflicto. Y los elementos ludonarrativos, que es justamente a través de estos elementos de sensorialidad, es contar una historia. En este caso, estos dos, pongo GIF animado. Este juego es del 2006, se llama Call of Duty Modern Warfare, que salió 3 años después de la invasión a Irak, y es justamente uno maneja un soldado en primera persona, va disparando, un soldado norteamericano, donde en una nación inventada del Medio Oriente, ellos sí tenían armas de destrucción masiva. Por lo tanto, hay todo un mensaje político ultra conservador. This War of Mine, desarrollado en base a testimonios de la guerra civil en Kosovo, de qué es lo que implica vivir como civil en una zona de conflicto y de catástrofe, y la supervivencia. Y acá nuevamente, en términos de que mover el mouse, los mismos elementos, la experiencia de supervivencia se va a través del lenguaje del código de programación, de las opciones que tiene uno que escoger a través del mouse, y no a través de un texto o a través de la animación en la narrativa. Toda la animación, la música, todo eso va a suplementar la experiencia. A lo que voy es que después del 2003 en adelante, del 2001 en adelante, cuando se vuelve hegemónico el neoliberalismo, es que uno puede hacer una línea de que la mayoría de los juegos, los principales juegos, los más influyentes en el género, y a través de los cuales se ha desarrollado toda esta terminología, porque toma cuerpo y en términos académicos y en términos de la crítica de medios. Después de este momento de hegemonía neoliberal, podemos ver justamente, como decía Hauser, estas lógicas del neoliberalismo, y las podemos ver de manera concreta desde la producción, en las temáticas,
en los medios, como saliéndose de los poros. Acá algunos de los juegos sobre los que pretendo hablar en la tesis, poder explicarlo. Y, bueno, y acá parte de mi bibliografía estoy usando en términos de principalmente para hablar de juego y tecnología,